Ahora sí vamos a comenzar. Por favor, confírmenme a través del chat que me estén viendo y escuchando para poder comenzar con nuestro conversatorio del día de hoy. Disculpen los minutos de retraso. Ya estamos listos. Vamos a dejar de compartir aquí la pantalla. Listo, aquí estoy viendo en el chat. Buenas tardes, perfecto. Vamos a comenzar. Yo tengo el honor y el placer de presentarles el día de hoy a quien va a ser nuestro invitado durante esta hora de conversación. Es una persona sumamente especial para mí, para mi familia, además de ser un gran profesional de la comunicación social, es un amigo de mi familia y de mi casa. Tanto su esposa como su esposa Carol, su hijo Diego y él han sido personas claves y de verdad la amistad es sumamente importante para nosotros y sé que además como profesora de forma objetiva es una persona sumamente profesional y el indicado para estar con nosotros el día de hoy hablando no solamente de la radio, sino también de la televisión por su gran participación en los medios de comunicación en Venezuela, porque ha tenido un papel protagónico en la transmisión de información veraz y noticiosa en nuestro país. Está todos los días trabajando en televisión, trabajando en radio, haciendo comerciales, siendo la voz detrás de muchísimas de las programaciones y de los contenidos de calidad que consumimos, no solamente a través del canal y de las pantallas de Venevisión, sino en Venevisión Plus, en HBO, en Nat Geo, en muchísimos canales que seguramente ustedes consumen al igual que yo, y esa voz que escuchamos detrás de todo eso, incluso también en la radio de distintas cuñas, es nada más y nada menos que la de Néstor que vamos a estar escuchando el día de hoy. Seguramente les parecerá familiar por esos motivos, por lo que les comento, porque es una persona que está muy presente en los medios de comunicación. Además fue profesor de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, ustedes tuvieron a mi mamá la semana pasada, a la doctora Herrera, como entrevistada y como invitada especial en este espacio, y ella les comentó que estudió locución en la Universidad Central de Venezuela, pues su profesor de ese curso de locución, de esa certificación tan importante de la UCB, fue nada más y nada menos que Néstor Brito Landa, con quien vamos a estar el día de hoy. Él además tiene su empresa, tiene una escuela de comunicaciones, da muchísimos cursos de locución, de oratoria, y de verdad los recomiendo ampliamente. La idea es que ustedes puedan, después de este conversatorio, hacer el contacto con él para que puedan participar en esos cursos, porque son muy buenos, y se llama NBL Comunicaciones. De todos modos, él nos va a dejar las coordenadas para que lo sigan en las redes sociales y se enteren por allí de todos los cursos que va a estar dando, que van a estar buenísimos, no se los pueden perder. Así que nada, yo de verdad estoy muy complacida, seguramente se me nota la emoción de poder tenerlo hoy con nosotros. Néstor, bienvenido y el espacio es completamente tuyo. Oye, qué grata presentación, de verdad que yo creo que no quedó nada por fuera. Qué bueno, qué bueno. Un gran abrazo a todos tus alumnos, Andrea. Gracias por la invitación, también por ese honor de compartir por un año más con tus alumnos, de conversar sobre los medios de comunicación, sobre Esta vez nos toca de forma virtual, pero es un reto igual y qué bueno que nos puedas Claro. acompañar por este espacio. Así es, decíamos hace unos muy pocos minutos que todos estamos haciendo historia, ¿no? Definitivamente. Y con este tema pandemia, con este tema confinamiento, cuarentena, precisamente para poder preservar nuestra salud, estamos haciendo historia. ¿Por qué? Y de paso, se está desarrollando cada vez más un nuevo medio de comunicación como es el medio electrónico. Hay debates que se fortifican cada vez más en cuanto a la vigencia de los medios radioeléctricos versus los medios electrónicos, ¿no? Sin embargo, para algunos, los medios radioeléctricos nunca van a desaparecer, siempre van a estar allí. Eh, Se puede convivir los dos medios, la televisión, la radio. Eso es lo que se conoce como medios radioeléctricos, que funcionan por medio de impulsos electromagnéticos, ¿ok?
y el medio electrónico es este donde estamos nosotros en este momento comunicándonos. Pero bueno, un gusto de verdad responder todas las preguntas de ustedes, de tus alumnos, tus preguntas, Andrea, sobre lo que quieran saber en este momento. Sí, yo quisiera que comenzáramos hablando un poquito de cómo llegaste al mundo de la televisión, cómo llegaste a la comunicación social. ¿Siempre supiste que esto era lo tuyo o por el contrario, cuándo fue ese punto, ¿no? de quiebre o ese momento, ese hito en la vida de Néstor que dijo, mira, esto es a lo que yo me voy a dedicar, además soy bueno en esto, porque una cosa es sentir la pasión y otra cosa es además tener el talento y tú tienes las dos cosas, entonces eso también es importante. Nosotros hablábamos en el conversatorio que tuvimos con Lila Banorio, que también es locutora, productora, y ella nos decía que hablábamos un poco del tema de la voz, ¿no? La voz del locutor, y tú tienes voz de locutor sin duda. Entonces eso también forma parte de esa lista, ¿no? De requisitos o del talento, de la pasión, de todo lo que tienes que tener para terminar dedicándote a esto y tener éxito. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a lo que eres hoy. Ok, muy buena tu pregunta, ¿no? Ahí, de aquí se pueden desprender varias aristas. Por ejemplo, el tema de la voz, que interesante esa pregunta. Fíjense ustedes, muchachos. Quizás muchos de ustedes, no sé si todos me ven, todo está chévere, ¿verdad? Todos escuchan bien, muchachos. Todo bien, ¿no? Sí, sí, yo te oigo chévere y te veo bien también. Por aquí te están saludando Perfecto. por el chat, así que sí, fino. Oye, eso, ya están escribiendo que sí, que perfecto, muy Sí. bien. El tema de la voz, el tema de la voz, voy a comenzar respondiéndote y a todos por allí, Andrea. El tema de la voz, hoy por hoy, es algo relativo. Cuando digo algo relativo, ¿a qué me refiero? Fíjense ustedes, quizás en los comienzos de la radio, de la televisión, vamos a remontarnos un poco. La radio en Venezuela, ¿ok? En Venezuela, no estoy hablando ya a nivel mundial, en Venezuela, estamos hablando que el primer intento fue en el año de 1926. Allí fue cuando se da, si se quiere, ese primer paso y de hecho se instala la primera señal de radio, ¿no? Este, esa señal, por cuestiones gubernamentales de los tiempos de Gómez, duró poco y luego viene otro intento que es en 1930, cuando se forma la YB1BC, precisamente la primera Broadcasting Caracas. Lo que, bueno, se conoció durante algún tiempo Radio Caracas, en Radio Caracas Radio se conoce, Radio Caracas después, posteriormente con los años, Radio Caracas Televisión, como el primer medio radioeléctrico que existió en Venezuela. ¿Qué pasa? La radio funciona brevemente, ¿no? Funciona a través de concesiones que da el Estado para explotar lo que se llama el espectro radioeléctrico. En esos comienzos de la radio, por ya 1930 en adelante, sí, era como un requisito. Tú dijiste esa palabra bien precisa, Andrea. Era como un requisito los caballeros tener las grandes voces, las damas, Tal cual. y de tener esas voces sensuales, ¿no? Sin embargo, en los comienzos la radio pareciera como que estaba creada para las voces masculinas, aunque hay que citar prácticamente la primera voz femenina que tuvo la radio fue la señora Cecilia Martínez. De hecho, hablando de ella, Andrea, y les doy este dato a tus alumnos que me están escuchando, me están viendo en este momento, hay una tesis muy interesante que hizo la gran profesional en este momento, Shirley Bernaghi. Ella también es egresada de la Universidad Católica, le dedicó su tesis a la señora Cecilia Martínez, como primera voz femenina de la radio. Entonces decía, las mujeres, las voces sensuales, los hombres, las voces muy fuertes. Luego que salió ante un micrófono, porque ya era productor, también otro gran comunicador, Eli Bravo. Eli Bravo era muy bueno produciendo,
Y aquí empiezo como a responder también un poco la pregunta y que sirva para tus alumnos cómo comenzar en esto, ¿no? Sí, Era muy bueno produciendo hasta que le dan la oportunidad de estar ante el micrófono. Sí, él recibió mucho el apoyo de Iván Losher. Iván Losher fue un gran locutor, una excelente voz. Estuvo identificando hasta hace poco HBO junto con Valdemaro Martínez. Eran las voces Valdemaro Queda con HBO y, bueno, lamentablemente fallecido Iván Losher. Iván Losher apoya, es el padrino de Eli Bravo, le siguen dando la oportunidad a Eli Bravo, pero ¿qué pasaba? Eli Bravo él hablaba así como que graffiti, recuerdo que le hacían la cuña graffiti, mucho mejor, y tal un cual. hilito de voz. Pero ¿qué demostró Eli Bravo? Y ahí es donde está la grandeza de Eli Bravo, que todavía se mantiene pues en la radio, gracias a la tecnología desde Miami, bueno, transmite para 99.9 FM. Eli Bravo demostró que no solo era importante la voz que escuchábamos en la radio, sino que también era importante y quizás más importante el contenido, el discurso que nosotros teníamos que dar a los oyentes. Eso realmente agarró mucha vigencia, agarró mucha validez, fue aceptado. Entonces, el tema de las voces no es que no tenga importancia, pero ya deja de ser lo más importante. Sin embargo, tú lo has dicho claramente y felicitaciones por eso. Bendito sea quien tiene esos dos dones de construcción del discurso, de contenido de tu mensaje y decirlo con buena voz. Fíjense ustedes, el tema de la voz también va a depender un poco del corazón, del sentimiento que le pongamos cada uno de nosotros, ¿no? De ahí que hablamos de colores, de matices, de énfasis, inflexiones, etcétera, que ya ustedes lo escucharon en una primera charla. Ahora bien, los comienzos de Néstor. Yo tengo que decirle a tus alumnos, y de verdad, porque también vi parte de cuando estaba dando clase en la Universidad Central de Venezuela, Andrea, y bueno, y lo veo en los nuevos talentos, los nuevos valores que quieren incursionar en la comunicación social, en la comunicación oral, que muchos tienen como a nivel consciente ganas de llegar, ganas de hacerlo, ganas de hablar, pero a nivel inconsciente o subconsciente, no me atrevo. Qué horror, qué pena, yo no sirvo para esto. O es muy difícil llegar, tan difícil que es imposible. Pues si ese es el caso de algunos de ustedes, muchachos, este, nada más lejos que de eso. Yo pienso que el requisito para poder crecer es trabajar y perseverar. Fíjense ustedes, el, sí, es verdad, desde cuando empiezo a desarrollar la voz, porque obvio, uno empieza a crecer, uno se empieza a desarrollar, y entonces cuando llama a los familiares a la casa y uno atiende el teléfono, y entonces, ay, pero esa voz de locutor, me decían las tías, me decían los primos. Eso ocurre. Mi papá trabajaba en la radio, bueno, había trabajado en la radio, iba con mi papá a la radio, yo tendría como 4 años, 5 años, era un niño y bueno, participaba en programas infantiles, ¿no? Pero no, realmente no tenía conciencia. Claro, ya cuando piso la preadolescencia, la adolescencia, ya me empiezo a dar cuenta que ese era mi camino, que ese es mi camino. Y vaya que lo es, y les voy a contar esta anécdota, Andrea y a tus alumnos, que desvié ese camino por un año donde invertí en una posada turística en Chichiriviche, allá en Falcón, pero no, me di cuenta que lo mío era la radio. Regreso a Caracas por una oportunidad que me da Mari Carmen Sobrino, cuando ella estaba como directora del Circuito X, y empiezo a narrar noticias, es decir, regreso a la noticia. Pero bueno, ahí me adelanté un poquito en esa parte. Yo recuerdo, hice mi curso de locución en el sindicato, bueno, antiguo sindicato de radio, de trabajadores de radio, cine, televisión y afines del Distrito Federal y el Estado Miranda. Tuve la dicha de tener, después de Dios, mi padre,
a un excelente comunicador, gran locutor, Fidias Danilo Escalona. Y también él acompañaba sus clases con otro gran comunicador, locutor de su momento, Raúl Poletti. Ellos contribuyeron a mi formación. A Fidias se le da el crédito de haber sido la persona que bautiza el género afrocaribe como salsa, lo que se conoce hoy como salsa. Entonces, bueno, saco mi certificado, voy, presento mi examen ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya tengo mi licencia para poder trabajar ante los medios de comunicación y empiezo a trabajar en la radio. Mi primera emisora de radio, en donde yo di mis primeras palabras, fue en Radio Tiempo. Imagínense ustedes, una emisora AM, estamos hablando ya del año 1984 aproximadamente, u 85. Pero era una emisora, digamos, de un estilo popular. De hecho, decían, a mí se me acercaban porque yo era un muchacho de 19 años, 20 años, y entonces decía, oye, pero ¿qué haces tú en una emisora de viejo? Vale, me decían, una emisora de viejo. No, no es que era de viejo, sino que era esa época de esas voces engoladas que uno tenía que, y entonces, claro, yo un muchacho, todavía mi voz no tenía la madurez suficiente, ¿no? Tuve mucho, hay algunos contratiempos allí en ese sentido, brechas generacionales, también me ocurrió, pero yo estaba allí seguro de lo que yo quería. Empiezo a trabajar también en otra emisora de radio y así vino la evolución, hasta que llega un punto bien interesante en mi carrera, porque ya se empezaba, bueno, en primer lugar, hago un casting en Venezolana de Televisión, eso sería por los 80 más o menos, por esa década de los 80, por cuestiones de la vida. Fui a acompañar a una persona que iba a hacer un casting, por cierto, y entonces me dijeron, oye, pero ¿por qué tú no haces el casting? Entonces yo le dije, oye, no, no, sí, haz el casting, pero yo no traje ropa, yo no traje, digamos, el flu, la corbata, ¿no? No, no te preocupes, aquí te vamos a buscar un flu, una corbata. Llegaste tú y tu amigo no. Ah, Exactamente. de verdad, Entonces, Dios. bueno, Bueno, para que algo, veas las vueltas que da la vida, qué algo impresión. parecido, sí, para que vean exacto Te tocaba a ti. hay que insistir, sí, pero fíjense ustedes qué ocurrió. Hice mi casting, Ángel Lesma, quien es hoy el vicepresidente de los servicios informativos y de opinión de Unión Radio, es prácticamente la figura máxima, pues allí en esa área de información y opinión, era el gerente de prensa de Venezolana de Televisión en ese entonces, y de allí se va a trabajar con la familia Urbina, quienes invirtieron para desarrollar, explotar, en el mejor sentido de la palabra, pero es así el calificativo, la señal del canal 12 de televisión. Y de ahí es cuando nace la primera televisora comercial, la primera televisora por suscripción en Venezuela, que fue Omnivisión Multicanal. Estamos hablando ya del año 1988. Estamos haciendo historia, señores, vayan tomando apunte. Así Eso es. fue en 1988 cuando inicia sus transmisiones la primera televisora por cable en Venezuela, por decirlo así. Era que Omnivisión instalaba un decodificador igualito como lo hacía DirecTV, y bueno, veías el canal 12. Entonces, oye, veías una programación distinta a la televisión de señal abierta, como Venevisión, Televen, etc. Ahora, ahí comienzo a trabajar, bueno, a raíz de eso, del casting que había presentado en BTV, Ángel Lesma se lleva todos esos cassettes, imagínense ustedes, cassette de Umatic, era el formato de televisión Umatic, y entonces se lo lleva a la directiva del canal Omnivisión. Quedo yo como el narrador de noticias de ese canal. Y bueno, ahí comienzo, pero resulta ser, y fíjense ustedes, aquí donde va el otro récord, que los estudios de Omnivisión todavía no estaban listos
y el noticiero se grababa en Video Móvil. Video Móvil era una productora de televisión cuyos accionistas eran Gilberto Correa y era Enrique Cusco. Enrique Cusco es el presidente actualmente de Unión Radio y de la televisora IBC, 1BC. Bueno, resulta ser que el propio Enrique Cusco fue director de ese primer noticiero de Omnivisión Multicanal, y cuando terminamos de grabar en los estudios de Video Móvil para hacer retransmitido ese noticiero en la señal de Omnivisión, me ofrece trabajar en la FM, que era la primera FM comercial en Venezuela, que es hoy la Mega, lo que se conoce la Mega, la 107.3. Bueno, ahí entro como el primer narrador de noticias de esa primera FM comercial en Venezuela. Seguimos hablando del año 88, ya sería por ahí, en lo de Omnivisión fue agosto 1988 y lo de la Mega fue octubre 1988. A ver, le estoy contando toda esta historia, todo este transitar profesional para decirles que las oportunidades llegan. Solo tenemos que desear, realmente desear, pero además de desear, trabajar para poder lograr los sueños. Eso es importante, cultivarse. Y hay algo también que es más importante, señores, que no solo es el desarrollo profesional, sino también es cuidar su imagen, su integridad, su andar por la vida, evitar hacer daño a la gente, evitar zancadillas, evitar corrupción, evitar caer en actos de corrupción moral, sobre todo en esa parte, ¿no? Me explico qué quiero decir. Que tu nombre, el nombre de alguno de ustedes no sea señalado con el dedo de mala manera, todo lo contrario, que cuando hablen de ustedes digan, cónchale, Isabela Benavides, claro, Isabela Benavides, oye, sí, dile que venga a hacer el casting. Anthony de Sousa, maravilloso, qué bueno, vamos a darle la oportunidad. Eso es bonito, eso es importante. Entonces, y eso sí, mucha paciencia. Ese es el otro requisito que yo pudiera decirles. Se les puede presentar, muchachos, momentos de caída. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a caída? Que a veces nos podemos sentir, oye, vale, yo habré elegido la carrera idónea. Yo habré elegido, porque de hecho lo felicito. ¿En qué sentido? A ustedes les está tocando un contexto sociopolítico, económico en nuestro país bastante delicado, muy delicado. Si se quiere hasta cierto punto limitante. Y ustedes están sorteando toda esa serie de situaciones gracias también al apoyo de Dios y al apoyo de sus propios padres, y por supuesto a la entereza, a la fortaleza de ustedes mismos. Pero sí se llega, sí se puede lograr las metas, sí se puede cumplir. Les voy a contar otra anécdota para que ustedes vean cómo es la vida, ¿no? Y sobre todo cuando uno desea algo, eso llega. Yo recuerdo, después de lo de Omnivisión, estuve como 4 años aproximadamente en Venezolana de Televisión, hablando más o menos del año 1991 como hasta 1995. Y de allí vuelvo nuevamente a la señal del canal 12, pero ya no era Omnivisión Multicanal, sino era la tele. La dirigía, había comprado esa señal el doctor Hernán Pérez Belisario. Hernán Pérez Belisario fue un gran ejecutivo de Radio Caracas Televisión también, un gran conocedor de telenovelas, era dueño de la productora Marte TV también, donde se hicieron novelas muy famosas. Entonces, ahí le dediqué 3 años nuevamente a esa señal del Canal 12, narrando noticias, y luego, por un tema de salud, me tuve que retirar, una operación de la columna, y que ahí fue donde desvié el camino, digamos, lo desvié entre comillas. ¿Por qué? Porque entonces, a raíz de la operación de la columna, el reposo y todo esto, bueno, decidí, me fui para allá e invertí en esa posada turística. Pero entonces
regreso a los medios y yo tenía, y digamos, y aquí va la anécdota, ¿no? ¿Cómo entro a Venevisión? ¿Cómo llego a Venevisión? Venevisión era un sueño que yo tenía desde que había comenzado la profesión. Imagínense ustedes. De hecho, tenía 15 años retirado de la televisión, porque aproximadamente desde el año 1998 yo no estaba en televisión hasta el año 2010, que es cuando ingreso a Venevisión, y hoy por hoy ya son 10 años en la pantalla de Venevisión. Pero ¿cómo son las cosas? Y aquí quiero decirles a ustedes esto. Señores, todo lo que ustedes hagan en su vida, todo, siempre va a tener una recompensa. No crean ustedes que ustedes perdieron el tiempo. No. Oye, porque eso nos ocurre. A mí me ocurría muchas veces. Oye, vale, como que, bueno, y no me pagaron. Bueno, y nada, me vacilaron todo, por utilizar un término coloquial. A pesar de eso, señores, sigan y nada de eso es perdido. Yo recuerdo que comencé a dar clases en la Universidad Central de Venezuela en el área de locución, para los que van a sacar el certificado de locución. Entonces, bueno, ingreso como uno de los instructores allí en la Universidad Central. Y no es un secreto para nadie que los profesores universitarios en el país no ganamos lo que se debería obtener como ingreso mensual por la responsabilidad que nos toca, Andrea. Y esto es cierto, Hacemos ¿no? esto por amor al arte, literalmente. Es correcto, por mucha vocación Pasión, docente. sí, sí. Sí, pero fíjense ustedes que la vida compensa. Y yo siempre digo que el activo número uno de todo docente son sus alumnos. Y aquí va también la anécdota, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con mi ingreso a Venevisión? Bueno, precisamente que una exalumna que yo tuve en los cursos de locución yo no sabía, productora del programa Primer Contacto, que se transmitía a las 7 de la mañana en Venevisión. En ese entonces, cuando yo entro, era a las 6 de la mañana. Y me dice, profesor, ¿será que usted quiere hacer un casting en televisión? Yo le digo, oye, mira, sí, me gustaría. ¿Qué hay que hacer? Entonces me dice, narrar noticias. Yo mismo soy, le digo yo mismo soy. ¿Y dónde? En Venevisión. Yo, Dios mío, no puede ser. Claro, me dio cierto miedo, yo tenía 15 años fuera de la televisión, pero seguí adelante y bueno, aquí estoy. ¿Qué quiero decir? Señores, perseveren, trabajen para conseguir sus sueños, no crean que las cosas son regaladas. ¿Trabajar en qué? En su preparación, respetarse a uno mismo, eso es importantísimo. No sé si responde tu primera pregunta, Andrea. Sí, Néstor, me encanta. Además, me gusta mucho que no solamente nos cuentas tu historia, sino que les das un mensaje importantísimo. Nosotros siempre decimos que, bueno, la UCAP siempre ha mantenido eso muy como una bandera, que no solamente forma a los mejores profesionales, sino a las mejores personas. Y me gusta Sí, mucho que dentro de tu alocución mezclas el contar la historia y además hablar de la historia de la radio y de la televisión, que además le aporta muchísimo contenido, sino que también das un mensaje, si se quiere, motivacional, que al final claro. es un poco lo que yo creo que todos estamos necesitando, porque es una situación, como bien tú comentaste, muy complicada, es algo que no había ocurrido nunca, una pandemia, además no es un tema de Venezuela, que ya de por sí nuestro país siempre es como la excepción a la regla en muchas cosas, sino que es un Sí, tema global y estamos todos metidos en este rollo, ¿no? Entonces, qué importante es ver cómo aprovechar esta situación para, como tú acabas de comentar, tratar de perseverar, de tratar de destacar, de ser el mejor. Yo siempre les recomiendo, mira, ahorita estamos en un momento en el que hay mucha gente dando cursos gratis, cursos virtuales. De hecho, la UCAP publicó una oferta de cursos en línea gratuitos. Entonces, es una buena manera de que ellos desde primer semestre, la mayoría están en primer semestre, logren prepararse de forma positiva, hacer un currículum, ir anexando esos certificados de cursos interesantes y de experiencias de aprendizaje valiosas para poder destacar. Al final, cuando ustedes se vayan a graduar, la idea no es que empiecen a ejercer cuando se gradúan, sino que ya allí tengan
un nivel de competitividad como para salir al campo laboral y decir, mira, yo tengo esta experiencia a pesar de que me acaban de dar mi título. Y en ese sentido quisiera que nos contaras un poquito de ya, bueno, ya nos contaste cómo llegas a la televisión y cómo fue ese ir descubriendo que esto era donde ibas a terminar y que era lo tuyo, y que ahora nos cuentes un poco sobre los medios como tal, porque, a ver, ¿cuál te gusta más, la radio o la televisión? Y dependiendo de esa respuesta, que nos expliques por qué, qué ventajas le ves a una, qué ventajas le ves a la otra, hablando específicamente de estos dos medios tradicionales, y luego te voy a preguntar un poquito acerca de la experiencia que has tenido con los medios digitales, pero sé que te ha ido muy bien tanto en radio como en televisión y quisiera saber cuál de las dos es tu preferida y por qué. ¿Qué le ves a cada una? Ok, bueno, decir preferencia es difícil establecer una preferencia entre la radio y la televisión. Sí hay que decir lo siguiente, ¿no? Y ojo, por dónde lo quieren enfocar, me voy a explicar. Desde el punto de vista económico, ¿qué produce más la radio o la televisión? Desde el punto de vista de Es crecimiento. importante, ojo, eso también es importante. Ay, y sobre todo en esta época, sí, señor. Desde el punto de vista del crecimiento profesional, desde el punto de vista del ego, porque también debemos tocar ese punto. Y hablando del ego, fíjense, señores, a todos tus alumnos, sí, un poquito de ego, bueno, está bien. Como yo lo digo en las clases, en los cursos, Andrea, de oratoria, yo le digo a los alumnos, señores, es importante tener un toque humildad, pero con un toque de arrogancia. Me explico. Humildad, pero con un toque de arrogancia. Un toque nada más. No se puede menospreciar al público jamás. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, señores, los medios de comunicación puede hacerlo sentir como que ustedes son, bueno, lo máximo, como que ustedes son, y ahí yo les digo Que se te suba la fama a la cabeza. que sea exactamente, se te suba la fama a la cabeza, y ahí yo les digo, señores, conserven la humildad. Fíjense ustedes en esta parte. Puede ocurrir, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en la radio, que no ven la imagen de uno, sino escuchan una voz. Precisamente la gente, el oyente, el radio oyente, le coloca un cuerpo, una imagen a esa voz, pero una imagen a esa voz para él, para ella misma. No es la imagen correcta, no es el cuerpo correcto, no es el físico exacto que tiene esa voz. ¿Qué ocurre? Si estamos muy enfermos del ego, podemos pensar a lo mejor que esa persona nos admira a nosotros porque nos conoce como persona, y resulta que no. Esa persona lo que admira o lo que se enamora es de una voz. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual las damas, hay caballeros, podemos escuchar una voz femenina en radio y uno dice, oye, debe ser preciosa, debe ser espectacular, debe ser, pero lo que nos atrae es la voz. No debemos creernos que es como nosotros como persona. Ahora, si ustedes ven que esa persona lo conoce a ustedes ya integralmente, bueno, ya esa es otra cosa. Entonces, cuidado con el ego allí. La otra es la siguiente. ¿Por qué cuidado con el ego? ¿Por qué cuidado con el ego? Porque, señores, quienes le dan el estatus a uno como comunicador, es decir, el que está frente a un micrófono o el que está frente a una pantalla, quien le da el estatus a uno son los oyentes o son los televidentes. No es uno quien se da el estatus. Tengan ustedes cuidado con eso. Y si ustedes logran, por algún ego muy elevado, ganarse el repudio de sus oyentes o de sus televidentes, señores, se acabó lo que se daba, como quien dice. Entonces, lo mejor es la humildad. De hecho, ¿por qué lo mejor es la humildad? Porque los comunicadores somos servidores públicos.
Esto hay que tenerlo presente. Somos servidores públicos. Nos debemos precisamente a ese servicio público. Entonces, por ahí cuidado. Ahora, ¿por qué digo humildad con un toque de arrogancia? Ahí es donde voy. Porque ese toque de arrogancia en el mejor sentido de la palabra, es decir, lo que ustedes digan, ustedes deben asumir su responsabilidad de lo que dicen. Por lo tanto, ¿verdad? Ustedes deben, es decir, ustedes son dueños de su palabra y ustedes deben estar seguros que lo que ustedes están diciendo es un mensaje correcto, es un mensaje que se adapta al contexto que ustedes necesitan llegar en ese momento. Entonces, por allí, cuidado. Además de eso, exigir el respeto que ustedes merecen. ¿Por qué? Porque ustedes están seguros del mensaje que ustedes están dando. Entonces, ahí ese toque, digamos, Néstor, de arrogancia. con eso yo les comentaba hace unas clases, un ejemplo, que al final el ancla es la persona que está ahí dando la cara, ¿no? Y Es qué correcto. difícil al final que la audiencia diga cuando cometes algún tipo de error, que allí también la audiencia es como muy cruel muchas veces, y lo somos, allí me incluyo, porque yo también soy radio escucha y también soy televidente, y muchas veces pues tendemos a juzgar de una vez a la persona que está frente a la pantalla. Me acuerdo de un episodio que hubo con una muchacha, creo que era de Televen, que se cayó en vivo, Ajá, entonces, ¿sabes? El tema de la burla, o sea, somos de verdad un tema, y al sí, final siempre se termina juzgando es a la persona que está dando la cara, es decir, la gente no va a hacer el análisis de decir, ay, qué malo su equipo de producción que le pasó mal la cifra, no, al final es, mira, este periodista no sirve para nada porque dijo una cifra equivocada, ¿no? Y sí, ese análisis en realidad no se da en la audiencia, por lo tanto, hay que tener muchísima responsabilidad a la hora de ser esa cara y de ser esa voz que termina dando o una cifra o una información o una declaración acerca de alguien, tal si cual. no es del todo cierta o si se puede prestar a malinterpretaciones y eso, porque es la persona la que va a terminar asumiendo las consecuencias de eso y no en realidad ni el redactor, ni el guionista, ni el productor, sino la persona que al final está frente a la cámara o frente al micrófono, ¿cierto? Así es, así es. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Ahora bien, ¿qué es mejor, la radio o la televisión? Fíjense, yo diría extraigan lo mejor de cada medio, ¿no? Y ambos medios, pudiéramos decir, funciona de manera distinta. De hecho, me pueden preguntar, bueno, ¿cuál crees tú que sea más exigente, la radio o la televisión? Es depende del punto de vista. ¿Por qué? En la radio podemos pensar, bueno, no, la radio tiene que ser más exigente porque en la radio tú no tienes la imagen para poder convencer. Entonces, tienes que trabajar con la imaginación del oyente, eso es cierto. Te toca más difícil porque el único recurso que tienes para comunicarte es tu voz. Eso es cierto también. Pero resulta que cuando vamos a la televisión, en la televisión, para poder precisamente construir esa imagen, se necesita de un mayor número de personas que te van a acompañar para hacer el trabajo. Ahí es donde yo digo también que no por el hecho que estemos ante una cámara de televisión, nosotros nos vamos a sentir como que somos los reyes o nosotros hacemos el trabajo solos. No, detrás de uno, que uno es el que da la, tú lo acabas de decir muy bien, Andrea, uno es el que da la cara ante la cámara, pero detrás de uno está todo un equipo, por citar algunos. Están los camarógrafos, está el asistente de los camarógrafos, está un coordinador de piso, está un operador de audio, está un operador de luz o el luminito, está el operador de prompter, del teleprompter, está el generador de caracteres, está, bueno, y de hecho si nos vamos al máster, el operador de máster, y está obviamente el director, que es el que controla todo. Y si seguimos aumentando el equipo, lo podemos aumentar. ¿Por qué? Porque entonces están las personas responsables de contenido, por ejemplo. Está los jefes de información,
está la gerencia de información, está la vicepresidencia de información y está consultoría jurídica. Imagínense ustedes todo el equipo que hay Dios, detrás de uno, pero uno es el que da la cara ante esa cámara, ante esa cámara. Entonces, wow, imagínense ustedes la responsabilidad que ustedes van a llevar. No con esto les voy a decir que, oye, se sientan amilanados, se sientan no, todo lo contrario, sigan adelante, porque sí se puede. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de aquí también? Que es mejor comenzar desde abajo, ¿ok? Desde abajo, para ir subiendo, subiendo, ir creciendo profesionalmente. No aspiremos, a ver, sí, aspiremos, está bien, pero no pretendamos lograr un sitial, un top, sin estar preparados para el top, señores, porque si no la caída es abrupta. Entonces, para poder llegar a ese top, se necesita estar preparado, se necesita hacer carrera. ¿Qué tipo de carrera pueden hacer ustedes en televisión? Y ahí es donde también yo voy. En la radio, a nivel de carrera, es que pueden comenzar como productores, está bien. Pueden comenzar como redactores de un departamento de prensa, eso está bien. En la televisión igual, como redactores, después pasan como productores. Inclusive, es distinto el productor de imagen al productor de contenido, ¿ok? Cuidado con eso. El productor de contenido es aquel que decide qué mensaje va a salir al aire y qué mensaje no va a salir al aire. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero no va a salir al aire, ¿por qué? Porque, sí, porque no hay libertad de expresión. Ese es un tema muy delicado, pero permítame decirles lo siguiente. Lo de la parte de la libertad de expresión es relativo. Quiero decir, señores, no por el hecho de que ustedes digan la libertad de expresión es un derecho constitucional. Sí, es cierto, está dentro de los derechos humanos, pero usted debe confirmar primero alguna información que usted vaya a dar. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué se presenta? Si la información no está confirmada y sacamos al aire algo que no está confirmado y de repente es falso, imagínense cómo vamos a quedar como periodistas. Y no solo como periodistas, sino también como medios de comunicación. sí, se termina jugando en la credibilidad, que además es algo tan difícil de construir y tan fácil de perder. Es correcto. De hecho, bueno, es que entraríamos en otro punto, pero voy a tocar esto nada más para no desviarme del tema, Andrea, y para todos tus alumnos. El- Mucha gente dice, bueno, les voy a decir, cuidado con sus propias fuentes. Me he dado cuenta que mucha gente ahora pareciera como que tiene un periodista allí de nacimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Que le acompaña y cualquiera ahora quiere ser periodista y porque tengo mi celular, entonces yo voy a decir y acontecer y a informar. Señores, cuidado con eso. Cuidado con la fuente que ustedes eligen para proveerlos de información. No confíen en una fuente que les digan, me dijeron. ¿Quién te dijo? No, me dijeron. Entonces ustedes salen a repetir lo que le dijeron a esa persona, pero resulta que esa persona no les dio una fuente fidedigna, con credibilidad. Cuidado con esa parte. Ahí es donde se meten en problemas muchas veces. Y estamos viviendo, repito, un contexto socioeconómico político delicado que requiere de mucha prudencia y requiere de mucha exigencia, ¿ok? Entonces, volviendo al tema de la carrera en la radio, de la carrera en la televisión. Para llegar ante el micrófono, para llegar ante la cámara, debemos tocar dar unos pasos previos, como por ejemplo ese de redacción, como por ejemplo de producción. Y ahí nos vamos entrenando. Hagan cursos de locución, hagan cursos de dicción, desarrollen ese talento, hagan carrera, traten inclusive de aprender. Mira tú, Andrea, les voy a contar también esta anécdota.
me ha tocado trabajar con productores, por ejemplo, de programas de producción independiente. Y los productores independientes, bueno, ya personas reconocidas. Y entonces les dice al productor, oye, sírveme un café, y sírvele café al invitado. Entonces muchos dicen, mira, yo no estudié una carrera periodística para servir café. Hasta cierto punto tienen razón, es cierto. Pero señores, ¿saben qué? Inteligencia emocional. Si les toca servir un café en un momento dado o durante una semana, háganlo. Pero ustedes están aprendiendo. Ustedes, el problema se presenta cuando se quedan sirviendo café, que ahora el trabajo no es deshonra, pero el problema se presenta cuando se quedan sirviendo café, pero no observan algo más, no escuchan, no ven, no ponen atención. Entonces, bueno, sirvieron café durante una semana, pero después le dieron la oportunidad que ustedes estaban esperando. Entonces, cuidado con eso. Vean siempre cuando ustedes lleguen a una emisora de radio o cuando ustedes lleguen a un canal de televisión, ¿dónde están parados? ¿Qué me puede aportar a mí este medio de comunicación? ¿Y qué le puedo aportar yo al medio de comunicación? Si el medio de comunicación me dice, bueno, sobre todo en momentos de contingencia, por ejemplo, Andrea, fíjate, y a tus alumnos, en este momento de pandemia, de cuarentena, donde hay que trabajar muy en equipo y ya muchas veces los roles profesionales hay que ampliarlos un poquito. No debemos decir, de hecho, recuerden que las empresas ahora están funcionando por el tema de la pandemia con el menor número de personal o el número de personal lo más reducido posible. Significa que empiezan a trabajar por guardias. Entonces, el trabajo que hacían, por ejemplo, 10 personas, ahora lo van a hacer 5 personas con doble rol durante una semana, pero entonces la otra semana no van a ir porque le toca al otro grupo. Es precisamente para poder reducir de 10 personas a 5 y poder cumplir con las normas del distanciamiento social, como le llaman distanciamiento social, pues, de 1 metro, de 2 metros, de evitar mucho la cercanía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No podemos decir, no, ese no es mi trabajo. No, señores, háganlo. Háganlo. Eso les va a traer crecimiento. En cuanto a la parte de económica, ¿qué da más? ¿La radio o la televisión? Importante este punto, fíjense. Ambos medios pueden generar buena ganancia, pero se requiere también de la credibilidad de ustedes y también un poco de su capacidad de negocio. Realmente eso es así. Es importante, la radio puede dar ganancia por el patrocinio. En la televisión, si somos empleados de un canal de televisión, como salario, ok, no será el mejor, pero la televisión les da a ustedes más proyección, más imagen que les puede dar la radio. Me voy a explicar. Más proyección en corto tiempo, porque tienes el recurso de la voz y la imagen. En la radio no es que no te va a dar imagen, te va a dar imagen. Podemos citar nombres que son únicamente de radio, no son de televisión y son personas reconocidas, pero les lleva más tiempo. Entonces es relativo la parte de la radio y la televisión. Pero sí, déjenme decirles lo siguiente, en cuanto a la parte económica, como salario, y bueno, sé que esto se está grabando, que me perdonen los señores del Colegio Nacional de Periodistas, lamentablemente los salarios de un periodista como salario no es muy bueno. No es muy bueno. Es como el salario de los docentes. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está el ingreso mayor? En los patrocinantes, en la capacidad de negocio, en la producción independiente. Pero se requiere también de hacer una pasantía como empleado. Eso es importantísimo. Formarse allí, darse a conocer, tratar de crecer en imagen, en nombre, es importantísimo. Tú hablabas también, Néstor, de esa red de contacto. Fíjate que a lo largo de la historia, cuando nos estabas contando de tu trayectoria, mencionabas muchísimos nombres. Y eso al final es
una especie de red de contactos o sí, un lobby que has podido hacer a lo largo de todos estos años de poder tener un contacto con tantas personas, dueños de medios, gerentes de medios, quienes eran tus jefes, quienes fueron tus alumnos. Fíjate que conseguiste llegar a Venevisión fue a través de una alumna. Entonces, la importancia de entender que absolutamente todas las personas que pasan por tu camino en esto de los medios de comunicación puede ser mañana quien te termine ofreciendo un empleo importante o viceversa, ¿no? Quien hoy es tu alumno, mañana puede ser tu jefe. O sea, hay allí una red importantísima de contactos y de personas que yo lo llamo, sí, son una cadena interesantísima que hay que saber cuidar. Si uno cree que tiene al lado hoy sirviéndole café, pues no va a ser importante. A lo mejor el día de mañana, cuando sea el vicepresidente de un medio de comunicación y tú quieras ir a hacer un casting, pues esa persona dirá, no, mira, fulano de tal no cuenta con los requisitos o lo que sea, o más bien lo contrario, lo que tú comentabas cuando mencionabas algunos de los nombres de ellos. Qué bonito es que pasen los años y digan, ah, mira, fulanito de tal, por supuesto, que dentro de unos años ustedes digan, ah, mira, la profesora Andrea que me dio clase en primer semestre, o que Sí, yo es pueda decir, correcto. como efectivamente me está pasando ahorita acabamos de emplear a 2 pasantes en Ararauna, y una de ellas fue mi alumna hace 4 semestres, el primer semestre que yo di clase en la UCAB. Y qué Sí, bonito decir, ah, mira, Vanessa en aquel momento fue una alumna increíble, se destacó muchísimo, y después vi que también tenía pues algunos dones en redacción y demás, y ahora la recluté para Ararauna, que es mi empresa, ¿no? Y entonces es un ejemplo, obviamente a nivel micro, de eso que tú estás comentando, a lo largo de todas esas experiencias y de todas las personas que vas conociendo en los medios de comunicación. El tiempo se nos fue muy rápido, pero yo quisiera que pudiese cerrar con un mensaje, si puedes incluir ahí algunos tips de oratoria para perder el miedo. Tú hablabas al principio de la pena, cómo podemos dejar eso a un lado y entender que la locución, que la oratoria y que este mundo es bellísimo y que dentro de la comunicación es una de las cosas más importantes. ¿Cómo, pues, cuál sería ese mensaje final de Néstor, sobre todo con este tema de los consejos o de los tips que les puedas dar a ellos? sí, inclusive yo no sé si rompería mucho el protocolo, Andrea, si alguno de los que están acá conectados en este momento quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, ya Sí, usted es sí, la me autoridad ahí, encantaría. pero por mí no tengo inconveniente. Bueno, Buenísimo. les comento a todos. En cuanto a esa parte de la oratoria, esto es muy importante. Miren, me he encontrado en mi desempeño profesional como comunicador social y también como docente en la misma aula. Como comunicador social en los medios de comunicación, me he encontrado con personas que quieren estar ante una cámara de televisión o estar ante un micrófono, pero dicen, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Yo prefiero estar, déjame ahí frente a la computadora, yo prefiero escribir. Me gustaría, pero no, yo no me atrevo, yo no me atrevo. Eso dicen. Permítame decirles lo siguiente, señores. Los profesionales que están contratando en este momento son profesionales integrales. Son profesionales que estén dispuestos a escribir bien, a redactar bien. Hablando de redactar, cuidado con los errores ortográficos, por favor, muchachos. He visto, yo no sé, Andrea, si te ha pasado igual, cuando leemos noticias por las redes, uno dice, oye, Gravísimo, qué gravísimo, gravísimo. vergüenza, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los redactores también de los medios radioeléctricos, de la televisión, entonces algunos copian y pegan con el mismo error ortográfico. Y llega uno como narrador y ve eso y está en vivo y le toca leerlo desde el prompter con todo el horror ortográfico. Señores, uno se siente muy mal por eso. Eh, el hecho de dominar la buena ortografía es respeto de ustedes mismos a nivel profesional, respeto de ustedes hacia sus compañeros de trabajo. Si ustedes le están redactando, le están escribiendo a sus compañeros narradores, es respeto hacia eso.
y respeto también hacia a las personas que los leen. Entonces, eso es importantísimo. Bien, he visto también como docente personas que cuando uno los pasa a hacer el ejercicio, que les toca hablar ante un público, entonces uno ve cómo están en el curso de oratoria, pero se esconden, ¿no? Así como, no me pregunten, no me No me pasen. vaya a tocar a mí, que no me vaya a tocar a mí. Así es. Entonces, fíjense ustedes la incoherencia. A nivel consciente, yo estoy haciendo el curso de oratoria, yo quiero hablar, pero a nivel inconsciente, no me ponga a hablar, no me dé la oportunidad. Tienen que estar claros, señores, buscar dominarse a sí mismo. Obviamente, eso es un proceso. Les pudiera decir muy brevemente, confiar en Dios, eso les da tranquilidad, confiar en ustedes mismos, confiar en alguna persona que ustedes quieran, su mamá, su papá, o algo que los motive. Por ejemplo, si ustedes están enamorados y ustedes dicen, cónchale, yo me quiero casar, por lo tanto yo debo superarme para poder ganar más dinero y casarme. Piensen en el novio, en la novia. Ah, bueno, fabuloso. Y salen al ruedo, vayan a hablar ante el público. Prepárense, preparen el discurso, eso es importante. Si no conocen el tema de lo que van a hablar, eso les genera mucha inseguridad. Es más o menos muy brevemente lo de los tips. Veo que hay como unas dos preguntas, algo así, Andrea. Sí, buenísimo. Aquí nos preguntan, profesor, ¿cuál considera usted que es el mayor reto en la televisión venezolana actualmente? Wow, buenísima la pregunta. Sí, Fíjense ustedes, señores, yo diría sobrevivir, sobrevivir, aunque el término sea fuerte, pero cuando digo sobrevivir, ¿a qué me refiero? Fíjense, ha mermado mucho la parte de los ingresos de los medios. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que, porque bueno, aquí en Venezuela lamentablemente hay esa mentalidad. Digo lamentablemente porque a qué mentalidad me refiero? Que si estamos en crisis, se reduce el presupuesto publicitario. Es lo primero que reducen o cortan. Entonces, dejan de invertir en los medios de comunicación a nivel de publicidad y el medio de comunicación merma en sus ingresos también. Cuando debería ser todo lo contrario, en momentos de crisis es cuando más tenemos que invertir en publicidad. Digamos, sobrevivir en cuanto a qué, señores, que los recursos tecnológicos en Venezuela para poder hacer televisión, para poder hacer radio, son muy costosos. Ahora imagínense ustedes, si dentro de esa inversión en tecnología va, es decir, la relación es inversamente proporcional. El costo de la tecnología sube, pero baja los ingresos monetarios. Entonces, por eso es que me refiero también, sobrevivir es el reto más importante que pueden tener los medios radioeléctricos en Venezuela, en este contexto. Y si a eso le sumamos pandemia, que muchas empresas por el momento pararon sus pautas publicitarias, entonces, ¿qué va a cobrar el canal de televisión? Vean ustedes esa realidad. En oportunidades a los medios de comunicación se señala como que no informan. Pero fíjense ustedes este detalle, señores, la intención de informar la hay, solo que dentro de alguna de las limitantes está esa. Antes, por ejemplo, se podía tener unidades móviles en la calle, microondas, pero repito, ahora no es que no se pueda, pero es cuesta arriba, ¿ok? Mantener una microonda cuesta mucho dinero, mantener unidades móviles cuesta mucho dinero. Entonces lo están dejando para casos muy puntuales. A ver, ¿qué otra y pregunta? por aquí Bueno, también nos dicen, profesor, ¿qué es lo más importante en un comunicador social? La manera de desenvolverse, el tono de voz, la confianza. ¿Cuál crees tú que es la característica más importante que debe tener todo comunicador? wow, Andrea, yo diría que todo. O sea, Todas las cuidarse todo. anteriores. Pero ojo, todas las anteriores, correcto. Pero ojo, señores, sin perder su naturalidad. Y ahí es donde yo voy.
ahí es donde yo voy. Sin perder la naturalidad, traten ustedes de con sus mismos valores familiares, eso es importante, los valores que ustedes recibieron de sus casas, de sus padres, síganlo conservando, porque nosotros nos convertimos en modelos comunicacionales, en modelos de vida, señores. Entonces, tenemos esa responsabilidad, por lo tanto, yo diría, apliquen todas las anteriores, me parece muy bien. Cuidarse en todos los sentidos, pero sin perder la naturalidad. ¿Qué más tenemos por allí? Por aquí también nos dice Carla, ¿qué piensa de la evolución constante de los medios de comunicación? Que diversos noticieros hayan emigrado a las plataformas online, que de los programas americanos que se fusionan con los comedy shows, con las noticias. Ok, bueno, lo dijo muy bien Carla, ¿no? La evolución constante de los medios de comunicación. Sí, fíjense ustedes, y aquí va con lo que yo acabo de decir. El tema tecnología, fíjense. Sale muy costoso, por ejemplo, habilitar una microonda, pero los canales ahora tienen los medios electrónicos que, bueno, sí, su dependencia va a ser de la velocidad de Internet, es cierto, pero por allí es una herramienta muy útil, por lo tanto, para poder informar, para poder llevar un mensaje, para poder abarcar más, para poder lograr más la inmediatez. Fíjense ustedes lo siguiente, anteriormente, cuando no estaban desarrollados toda esta parte de Internet, medios electrónicos, ¿cómo hacía un medio de comunicación para que lo que yo dijera aquí en Caracas saliera por toda Venezuela? Necesitábamos de lo que se conocía como antenas repetidoras. A través de las antenas repetidoras y seguíamos igual con los impulsos radioeléctricos. Entonces, esa era nuestra limitante. Ahora no, ahora mediante el uso del satélite, mediante el uso de la fibra óptica, ya toda esta parte de tecnología, podemos abarcar más, podemos llegar no solo a todo el país, sino que podemos llegar al mundo entero. Fíjense que se ven canales de otros países aquí en Venezuela. Lo vemos por nuestro propio celular ahora, con YouTube. Los medios radioeléctricos como la televisión, Venevisión, Televen, BTV, en fin, las emisoras de radio, ahora salen por YouTube, ahora salen vía streaming, ahora sale, es decir, hay una fusión entre los medios radioeléctricos y los medios electrónicos. Los medios radioeléctricos le dijeron a los medios electrónicos, y bueno, mira las cosas como las hace Dios, Andrea, como estamos finalizando con el principio de la conversación, los Sí, medios radioeléctricos con los medios electrónicos. sí es. Sí, los medios radioeléctricos dijeron, oye, bienvenido sea, vamos a abrazarnos, somos dos fortalezas, vamos a unirlas y vamos a comunicar. Entonces, eso es lo que pudiera pensar sobre la evolución de los medios de comunicación, que diversos noticieros hayan emigrado a plataformas online, la necesidad de llegar a mayor número de personas. Otra Así pregunta, es. si se puede o si no. Sí, aquí Gabriel, que además este tercer semestre, Gabriel, bienvenido a nuestro conversatorio, Gabriel, él nos bienvenido. habla de un punto importantísimo, Néstor, que es el trabajo en equipo. Él nos pregunta, en el mundo de las comunicaciones se trabaja mucho en equipo, ¿cuál ha sido su experiencia con este tema y qué consejos puede dar a la hora de tratar con personas que a veces no dedican el mismo interés que uno al trabajo? Después dice, mi pregunta se orienta mucho hacia los diferentes puntos de vista que pueden tener los distintos miembros de un equipo y los involucrados a la hora de emprender una tarea. Sí, ok. Sí, definitivamente hay que aceptar que el trabajo en equipo requiere de paciencia, requiere sí, yo diría paciencia, pero fíjense ustedes, hay un punto importante. Cuidado, señores. Vamos a recordar que todos, cuando estamos comenzando en esto, requerimos de atención. Sí, hay gente que dice, hay supervisores que dicen, mira, pero yo no tengo tiempo aquí para aceptar a muchachitos que vienen recién graduados, para enseñarlos.
Se supone que ellos vienen de la universidad. Yo respeto esas mentalidades, pero no las comparto. Si yo fuese un gerente de prensa, yo estaría muy pendiente de lo que hacen las nuevas generaciones que vienen, supervisarlos para orientarlos. Pero también vamos a ver la otra parte. ¿A qué otra parte me refiero? A que muchas de esas personas de la nueva generación no les gusta que los corrijan. Entonces ahí donde yo voy, se les sube mucho el ego. Entonces, señores, humildad para recibir la corrección. No pensar que la tienen agarrada con ustedes o que la tienen, no. Humildad para recibir la corrección. Si en algún momento ustedes consideran que, ónchale, me parece que no es así lo que me están corrigiendo, traten de después revisarlo en frío, calmado, y traten de ser honestos con ustedes mismos, ¿no? Ahora, cada canal tiene su estilo de trabajar, tiene sus directrices, cada canal tiene un enfoque hacia dónde van. Y como empleados debemos ajustarnos a ese enfoque. Eso sí hay que decirlo también. Se presentan muchas veces choques entre la gerencia, los supervisores y los nuevos profesionales que están entrando, porque no les cuesta adaptarse a ese enfoque. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no puedo proponer. Yo no soy tan profesional como para proponer. Sí pueden. Y señores, 20 puntos porque ustedes propongan, pero cuidado. Hay que aprender a hacer esa propuesta. Cuidado con eso. Eso sí es verdad. Porque puede pasar que el jefe, el supervisor inmediato, se sienta atacado y eso no es bueno. Sean muy sutiles, sean diplomáticos, propongan, ¿verdad? Y si ustedes ven que ustedes están seguros que su propuesta, ese es su meta, ese es su camino donde quieren llegar y no consiguen allí donde ustedes están trabajando, ok, es una cuestión de decisión, irse o quedarse. En cuanto a la relación de trabajo en equipo con mis compañeros de trabajo que estamos en el mismo nivel, ¿ok? No ni siquiera con la gerencia, con los supervisores, sino en el mismo nivel. Señores, ayuden al compañero. No le hagan zancadillas al compañero. Y no importa si los tildan de tontos, no importa. Probablemente más tonto es la persona que piensa que ustedes son tontos, que no tiene esa luz, esa capacidad para ver esa grandeza de que ustedes los están ayudando. Entonces, sigan adelante, confíen en lo que ustedes quieran, traten de trabajar bien en equipo, trabajar en armonía. Tú lo acabas de decir, Andrea, cuando hacías un poco el recuento, el resumen de lo que yo había dicho, que nombraba a las personas. Ustedes no saben cuándo esa misma persona se la consiguen nuevamente en el día de mañana. Entonces, siempre es bueno tratar de mantener la armonía, la paz. Ahora bien, tengan prudencia. Muchas veces uno no sabe con quién está hablando. Uno no sabe qué hay detrás de esa persona con quien ustedes están hablando. Entonces, ahí yo les diría, con cuidado. Traten de limitarse hacia su área profesional, hacia su responsabilidad laboral. Evitemos contar los temas personales, pero si hay algún día que, porque ustedes hay algún compañero que les dio confianza, le quisieron contar temas de su vida personal, bueno, ok, ya es una decisión. Evitemos hablar mal del compañero, los chismes, esas cosas, a la larga, cuídense mucho de eso. Ah, otro detalle, Andrea, importante. Cuando ustedes tengan un micrófono frente a ustedes o ustedes tengan la balita, ¿ok? Esa que nos las ponen en la ropa, el micrófono de balita, cuidado con lo que ustedes dicen. Miren, en un canal de televisión, cuando ustedes se ponen frente a esa cámara, ahí los ve todo el mundo, desde el jefe máximo hasta, bueno, el empleado quizás de menor nómina. No crean ustedes que, guay, no me están viendo. No.
ustedes cuando están en una cámara, así ustedes no estén al aire, pero los ve todo el mundo en todas las oficinas. No, Entonces, Néstor, cuidado con eso. cuántas veces no pasa que eso es terrible cuando la persona cree que no está al aire y de repente ya lo poncharon, ya la cámara pues está grabando, ya se está viendo y la persona con un carómetro, con mala cara y de repente, hola, estamos aquí, se ve muy mal. Se ve muy mal porque al final la audiencia dice, ah, mira, es falso, ¿no? O sea, la persona en realidad estaba con mala cara, molesto, con desgana y tal, y de repente empezó a actuar y a demostrar como que estaba feliz de estar allí, pero en verdad no, o al final, ¿no? Cuando la persona termina de la transmisión y lanza el micrófono o hace algo, se molesta y resulta que seguía grabando, que ha Es, sucedido y es gravísimo. es gravísimo. Y les voy a decir, no crean ustedes que porque a lo mejor, bueno, bueno, el jefe máximo, el presidente del canal, viven en España, viven en Miami. No, eso no están viendo, los están viendo. Ya hay conexiones desde los mismos celulares. Por ejemplo, un casting. El casting cuando hice el casting para Primer Contacto en Venevisión, la decisión la tomaron que yo iba al casting en ese mismo momento. Uno de los jefes máximos, y entonces yo le decía, pero el señor ¿dónde está? Está aquí. Yo inocente, imagínense ustedes. No, él te vio, él está en Miami, él te acaba de ver, le gustó mucho. Nos está diciendo para que entonces presentes otro casting con otras periodistas que vienen. O sea, de Miami me vio esa persona y vio su aprobación. Entonces, cuidado por allí con esa parte. Sí, No sé, ya para cerrar, aquí tenemos sí, la pregunta de Aranza, que nos dice, ¿cuál es su opinión sobre los nuevos comunicadores que hoy forman parte de los programas televisivos en relación a su léxico, la manera en que se dirigen al público? Muchos quieren parecer cercanos y esto puede considerarse incorrecto. ¿Qué consejos nos podría dar? Néstor, con esto a mí me parece súper importante esta pregunta porque yo he visto una especie, de hecho lo comentábamos en el conversatorio de radio y luego con mi mamá, con quien hablamos de los dos medios, el ajá, tema de no necesariamente los nuevos comunicadores, porque también se ha visto personas que tienen años en esto, pero que por un tema de parecer o más juveniles o parecer más cercanos, pues desvirtúan el lenguaje, por llamarlo de alguna manera, tal vez el término es muy fuerte o es un poco injusto, pero sí se ha visto, por ejemplo, en el tema de la radio, la falta de contenido o la falta de una locución y de una oratoria pulcra como bravo. para llegarle más a la gente. Y bueno, como qué tipo que sabes, vamos aquí a un comercial, ya regresamos. Entonces, ese relajo o ese desvirtuar el lenguaje como lo veníamos conociendo, esa trayectoria de la radio, el eliminar las muletillas, el que el lenguaje sea pulcro, tal vez ya no se da tanto, ¿no? Son muy pocos los profesionales que tratan de mantener esas formas, incluso se ven groserías, o sea, a ver, y parece que mientras más lo hagas, pues más le llegas a la gente o más vas a agradar. El tema de la comedia yo lo aparto porque allí me parece que hay lugar para eso, pero en espacios que no tienen que ver con este tipo de cosas de mayor formalidad también se ha visto. Y Sí, creo que la pregunta de Aranza es súper importante. Quisiéramos saber tu opinión. sí, sí. A ver, yo siempre he sido un defensor del buen lenguaje. Yo siempre he sido un defensor de la correcta expresión oral. Nadie es perfecto, estamos de acuerdo, pero por lo menos que haya una intención de expresarse bien. ¿Qué ocurre? Tú lo acabas de decir. Bueno, pareciera, lo voy a decir como en otras palabras, ¿no? Que si tú hablas bien, entonces no eres fresco. Que si tú hablas bien, entonces tú no eres joven, eres un viejo. Que si tú eres formal, entonces tú no estás con nosotros. Que si tú hablas bien, ay, pero es que tú eres aburrido. Y así por el estilo, ¿no? Miren, en cuanto a las emisoras de radio, por ejemplo, sí, hay que decir, Andrea, ¿de qué viven los medios de comunicación? Del rating. Y hay emisoras de radio que, bueno, que están claros, digamos, ellos dirán, bueno, yo voy a un público en específico, yo no voy a ti que hablas bien, yo voy a esa gente
Me voy a dirigir a esa gente que habla mal, a esa gente que llaman mal llamada masa, que habla mal. Oye, qué triste tener que decir que la masa habla mal, pero bueno, así lo conocen, así le dicen, ¿no? Bueno, mira, yo pienso que hay maneras de manejar el coloquio según el contexto a donde vamos, pero sin perder la altura, sin perder, oye, la construcción del discurso, del mensaje, sin perder el uso de la palabra, ¿no? Entonces, sí, hay personas que se quedan en lo chabacano. Hay personas, de hecho, no cultivan su léxico, su vocabulario. Entonces, son personas que utilizan palabras por aquello de lucir muy natural, que no tienen, uno se da cuenta donde no hay riqueza verbal. Eso es lastimoso, eso da mucha vergüenza. Así como decía también con la parte de la ortografía, hay que decirlo también con la parte oral, y muy buena de ahí la pregunta de Arancha, que entonces, eh, para llegar al público juvenil, por ejemplo, porque yo soy joven, tengo, qué sé yo, 20 años, 21 años, 22, entonces yo voy a hablarles como hablamos en la calle. Una cosa es hablar en la calle, pero otra cosa es hablar ante los medios de comunicación, señores. Y ustedes se preguntarán, Hay que pasar ese switch. hay que pasar ese switch, correcto. Y ustedes dirán, bueno, pero la calle es lo que hace el lenguaje del medio de comunicación. Y yo les puedo decir, y el medio de comunicación no puede lograr el lenguaje de la calle. Ustedes deciden cuál de las dos. Es como, es como el que se pregunta, ¿no? Bueno, este, ¿quién impone la moda? ¿Los medios de comunicación o la gente en la calle? Entonces hay unos dirán, bueno, la gente en la calle es el que impone por el estilo de vida. Hay otros que dicen, no, los medios de comunicación. Se lo dejo a la reflexión. Yo pienso que, de hecho, la comunicación social cuando nace, cuando se empieza a ejercer, no existía en la universidad. En la universidad entonces es aceptada, se empieza a desarrollar, se empieza a estudiar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los medios de comunicación son medios de modelaje. Y son medios entonces, como medios de modelaje, necesitamos dar lo mejor de sí, construir una sociedad, construir toda una comunidad. Por eso es que en el reglamento de radiocomunicaciones, en la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, está prohibido las palabras, las groserías, las palabras vulgares, ¿ok? Porque precisamente no podemos contribuir a que eso se siga desarrollando. Es un poco el debate que hay entre, qué bueno que dijeran los reggaetoneros, yo defiendo mi reggaetón, pero entonces hay otro que dice, no, el reggaetón es vulgar, no vale, eso no es música. Habrá el rockero que dice, no, yo defiendo mi rock, porque el rock sí es esencia, los grandes, los baluartes del mundo han sido los mejores rockeros. En estos días, por cierto, Sí, hay de todo. asistía a... Hay de todo. Hay de todo, sí, sí. Entonces, yo pienso que cada quien debe ser responsable de lo que quiere. Fíjense, señores, lo dije en una oportunidad, lo voy a repetir. Respétense a ustedes mismos como profesionales. Respeten a sus compañeros como profesionales y respeten a ese público que los escucha, también que los lee, que merece respeto. Bueno, pero es que si yo no soy vulgar, a mí nadie me va a conocer. Eso es mentira. Y ustedes pregúntense, ¿qué quieren? ¿Calidad o cantidad? Entonces, ustedes dirán, bueno, yo quisiera las dos cosas. O bueno, está bien. Eso sería lo ideal. Trabajemos para que haya cantidad y calidad. Es decir, cantidad de personas que puedan hablar, que puedan expresarse, que puedan desarrollar nuestro idioma con el mayor respeto posible.
Qué buen mensaje final, Néstor. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo quisiera que lo último, sea que nos des una demostración de lo que haces todos los días. No sé si quieres hacer una cuña que recuerdes, o la despedida, o la bienvenida al noticiero, algo de eso, porque sé que todos los semestres lo haces y se emocionan muchísimo, al igual que yo. Así que si puedes hacer Oye, alguna demostración, sería buenísimo antes te de pi- cerrar, pero de verdad estoy sumamente agradecida por tu presencia el día de hoy, por habernos acompañado en este ratico. Yo sé que necesitamos muchas más horas para seguir aprendiendo de ti, pero la verdad es que valoramos mucho el tiempo que nos diste el día de hoy para conversar de tu trayectoria, para conversar de los medios de comunicación. Ellos ya hicieron su programa de radio, ahora van a hacer su programa de televisión o su web show, y estoy segurísima de que lo que hablamos el día de hoy les va a dar una guía muchísimo más clara para esa última asignación del semestre. Mira, unos segunditos para buscar un texto ¿Okay? de noticias Buenísimo, para buenísimo. leerles algo. Ya va. ¿Okay? Esta parte me encanta. Vamos a esperar que traiga el texto y ya van a ver que es tremendo ejemplo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, son noticias, textos viejos, ¿no? Pero, por Chévere. ejemplo, como narradores de noticias, ¿qué debemos identificar primeramente? Cuál es la noticia? ¿Cuál es el punto noticia? Entonces, respiramos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció que habilitarán sus oficinas los sábados únicamente para la entrega de pasaportes y cédulas de identidad. ¿Qué pasa? Qué éxito. Ah, Qué la éxito. dicción, la dicción es importante. ¿Qué les voy a decir? Primero, respirar antes de hablar. Luego, mover la musculatura maxilofacial. Mediante su cuenta en Twitter, el SAIME precisó que las agencias de todo el país estarán disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Instó a los usuarios a verificar en la página web de la institución si se encuentran en el listado de la oficina por la cual tramitaron el documento requerido. Fluidez al leer, hay que practiquen la lectura, eso es importantísimo. Pónganle color a lo que ustedes digan, eso también es súper importante, ¿no? Las Este, matices, ¿no? El que no le, sea monótono. sí, le hacemos la promoción de palabra final o el programa de tu Y mami en buenísimo. Benevisión Además, Plus. ellos estuvieron con ella la semana pasada. Así, palabra final, ¿no? El programa Sí, de tu de mami Venevisión Plus. en Benevisión Plus. Sí, por ejemplo, había promociones como ella es incisiva, muy observadora. Ella es la doctora Nancy. Palabra final de lunes a viernes por Venevisión Plus. Esto es en la promoción Buenísimo. también que hacíamos, igual en los comerciales. Ahora, bueno, ahora que están los medios electrónicos, en los medios electrónicos también se está dando mucho eso, ¿no? Las publicidades, los videos que ustedes graban. Mi sugerencia es que den movilidad a la Modular. musculatura maxilofacial. Muevan, abran la boca, eso es importante. Están los órganos de la articulación, como la lengua, como los labios. Entonces, si no le damos movilidad a la musculatura maxilofacial, nuestra lengua, nuestros labios no van a poder articular como deben articular y vienen los problemas de dicción. Bueno, los invito, de verdad, si me das oportunidad de hacer esa invitación para que Por sigan supuesto. que bueno, nuestras redes sociales, @NBL Comunicaciones, eso es en Instagram, @NBL Comunicaciones, y bueno, mi cuenta personal, @Néstor Brito Landa Oficial, @Néstor Brito Landa Oficial, y @NBL Comunicaciones. La semana que viene deberíamos iniciar un curso de voz, dicción y narración.
Eso es importante, señores. Si no hay dicción, lamentablemente no va a haber éxito en lo que uno quiera emprender como en la parte de la comunicación oral, ¿ok? Entonces, arroba NBL Comunicaciones, arroba Néstor Brito Landa Oficial. Bueno, de verdad, y pudiéramos seguir conversando, hay mucha tela que cortar, pero bueno, tratamos de condensar al máximo. Demasiado, demasiado, de verdad que sí. Tenemos para otra clase completa. Gracias, Néstor, por habernos acompañado. Ya coloqué aquí en el chat las redes sociales, de todas maneras yo se las envío por el grupo de WhatsApp. Gracias Ok, a los invitados que se unieron, a los que no son mis alumnos de comunicación oral, pero que también un se unieron a abrazo a la todos. clase. Gracias, Néstor. Por favor, mándale un beso gigante a Carol y a Dieguito. Sé De tu parte. que están por allí, así que un abrazo para ellos por prestarnos un ratico a su papá y a su esposo para que estuvieras con nosotros este rato. Gracias de nuevo y por aquí siempre a la orden. Un abrazo. Oye, gracias también a los alumnos que están escribiendo en el chat, Sí, están poniendo aquí Daniel, muchísimas gracias, excelente locución, gracias. Gabriel, oye, qué maravilla, qué bonito. Bueno, Dios los bendiga, mi abrazo. Aquí tienen un amigo, lo que necesiten, bueno, me pueden escribir también. Nos encontraremos en los medios de comunicación. He tenido esa dicha, fíjate tú, Andrea, de trabajar con exalumnos. Bueno, muchos no me quitan el profe, pero no importa, es satisfactorio, es gratificante. Qué Cuando bello. digo, sí, eso es el respeto, es bien bonito, ¿no? Y el aprecio, definitivamente. Igual te va a ocurrir a ti, si no te está ocurriendo, te va a Seguro. ocurrir seguro y bueno, y compartir rol con tus exalumnos, eso es lo más satisfactorio que hay. Bueno, Frimet, gracias Verónica, también Arancha, qué bueno, qué bueno. A ustedes, Gracias, gracias a bendiciones. todos. Nos despedimos, gracias. Seguro.